recorrer este panorama económico con Mario Garcés San Agustín, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Muy buenas, Mario. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Pues un placer tenerte aquí, pero sobre todo con todos los frentes que tenemos abiertos, Mario. ¿Por dónde empezamos? Claro, el problema es dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Pero ya no nosotros, que a veces nos convertimos en analistas políticos o somos políticos de acción, sino por dónde empiezan los emprendedores, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios. Porque lo primero que tienen que buscar es estabilidad. Hablabas antes de certidumbre, hablabas de credibilidad. Qué importante es en una economía que haya certeza. Que las convenciones sean predecibles, que sepamos cuál es el marco jurídico estable, pero cuando se envían mensajes equívocos, y estamos en plena semana presupuestaria, donde llevo coordinando toda la semana todos los grupos parlamentarios de mi grupo, la verdad es cuando ves los mensajes inequívocos de inestabilidad, de inmisión en el derecho de propiedad, de desregulación, pero de regulación con el objetivo fundamentalmente de invadir la libertad económica y sobre todo ineficacia. Yo siempre lo he dicho, mira, ideológicamente yo podría pasar un sueño húmedo de convertirme en un comunista 24 horas. Lo haría si realmente la economía fuera bien. Pero me he dado cuenta que convirtiéndome 24 horas en comunista esto no va bien. Bueno, a lo mejor si intentamos averiguar qué pasa por sus cabezas. Y... Bueno, intentar meter la cabeza a Yolanda Díaz es complicado. Lea la de Belarra es todavía más complicado, pero lo intentaré. Haré un ejercicio de empatía política. Bueno, hay que hacerlo porque es lo que yo decía al principio, ¿no? Al final estamos tan expuestos a todos esos cambios que afectan en nuestro día a día y que somos tan vulnerables a todas esas cosas. Estamos en plena semana de presupuestos. Empecemos entonces por ahí. ¿Qué se está cociendo y qué va a pasar, Mario? Bueno, en primer lugar, hay que analizar los presupuestos, yo creo que en tres claves, ¿no? Una, la clave política. ¿Por qué hay presupuestos este año? En primer lugar, hay presupuestos porque hay un cordón presupuestario contra toda la derecha liberal de este país. Y hay un conjunto de fuerzas que han llegado a un acuerdo con el objetivo de que el Partido Socialista pueda cerrar unos presupuestos. Y este trípode político lo conforman el Partido Socialista, Unidas Podemos y esa pedrea independentista que al final es consentida y donde se aceptan todo tipo de pretensiones políticas y ya digo, la mayoría rupturistas por otra parte con la unidad de este país. Con Unidas Podemos, y lo comentabas muy bien, Marilo, está el tema de la ley de vivienda. Es que es la primera vez que entra en España un proyecto de ley de vivienda que vamos a debatir en el Congreso de los Diputados, donde se establecen posibilidad de topar los precios del mercado del alquiler, algo que no existía en España ni ha existido nunca. Es más, ni siquiera en el franquismo. Lo quiero recordar porque hay veces que el comunismo toca con el franquismo. Es decir, hay una especie de conexión rara respecto a la intervención en el mercado de la propiedad. Hablabas del salario mínimo interprofesional. Es la otra concesión que le han hecho a Podemos. Y la tercera concesión es el tipo mínimo del impuesto a sociedades del 15%, que por cierto, quiero recordar que, en este caso hablo como inspector de Hacienda, se calcula sobre la base imponible, no sobre la cuenta de resultados, como hemos visto que alguno lo calculaba. Y luego está el tema de las alianzas con el resto de fuerzas políticas independentistas. La mesa de diálogo con Cataluña ha abierto que haya una irrigación de fondos en Cataluña, que a mí me parece muy bien que se invierta en Cataluña. Yo he sido subsecretario de Fomento y he puesto mucho dinero muchas veces en Cataluña, pero siempre que sean inversiones de país, de inversiones de España, no inversiones de un conjunto de fuerzas de tensión. Y luego los presupuestos son irreales, es decir, sigue la tensión por la cual se crea mayor presión fiscal. Ya el año pasado que subieron 12 impuestos, 12 figuras tributarias, este año se incrementa todavía la recaudación en términos de presión fiscal 4.000 millones más, no hay ninguna racionalización del gasto público, cada vez que a un joven le dan un bono de 400 euros le endosan una deuda de 5.200, eso es lo que no saben los jóvenes. Bueno, pues hay que decirlo. Por eso tenemos que decirlo aquí, es decir, la deuda en 2 años per cápita en España se ha incrementado en 5.200 euros. Por la paguita de los 400 Por euros. la paguita de esos 400, por los 108 millones que hay de consolidación de gasto suntuario en asesores, por gastos absolutamente ineficaces. Yo lo que pido a Escrivá es que vuelva otra vez a su serenidad de técnico y cuando decía aquello Escrivá de que había 30.000 millones de euros ineficientes en el gasto público, pues que realmente lo descuenten y que permitan que con ese dinero se den líneas de ayudas a empresas, a pequeñas y medianas empresas y autónomos que es lo que lo necesitan. Sí, o que esos 400 euros nos vendrían muy bien a los empresarios para contratar más y mejor a mucha más gente. Totalmente. Lo que no se puede hacer es hacer medidas peronistas, medidas de compra de votos o medidas clientelares. Qué casualidad que se den precisamente los 400 euros a personas que cumplen 18 años.
justo la edad del voto, cuando se empieza a votar. Qué casualidad. Qué casualidad. En la ley de oferta y demanda, yo soy un liberal, o sea, tengo algunos defectos y no es que debo ser un liberal, lo digo para los comunistas y los socialistas. Los que creemos, evidentemente, es que el mercado se tiene que regular por sus propias reglas. Y ahí donde haya desajustes, intervenir mínimamente el Estado, de manera subsidiaria, fundamentalmente cuando hay crisis bélicas o sanitarias, como ha ocurrido ahora. Pero desde luego no estar prebendando, no estar concediendo determinadas, en fin, gracias económicas directas, con la intención exclusivamente de crear un voto clientelar con el objetivo de ganar unas elecciones. Bueno, ojalá consigamos que se vea y que se reaccione de alguna manera, ¿no? La famosa gran partida dentro de los presupuestos de 13.300 millones para I+D, más I, más digitalización. Bueno, realmente es necesario que las empresas se digitalicen y que esté esa partida. ¿Va a llegar, no va a llegar? ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a ver, en primer lugar, ha habido varias revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. La primera revolución industrial nos cayó mal, la segunda revolución industrial nos cayó un poquito mejor, fundamentalmente por tensiones, por polos de desarrollo como Cataluña, que fueron muy importantes a finales del XIX y principios del siglo XX. No entramos bien como economía española hace 20 años a la economía de Internet y no estamos preparados para entrar ahora mismo. Ojo, como perdamos el pulso de la nueva economía digital. No estamos. Hay grandes emprendedores, personas que además tienen un talento y una creatividad excelente y sin embargo esos posibles fondos que pueden apalancar la iniciativa privada no van a llegar. Y es un año fundamental porque ahí estaba el plan de recuperación. El plan de recuperación económica de la Unión Europea estaba destinado fundamentalmente a reorientar la actividad económica en torno a esos factores de digitalización, más allá de otros factores, ¿no? Pero si de los 24.000 millones que íbamos a recibir este año, que al final solo habíamos recibido 9.000 preconcedidos antes del verano, solo se ha ejecutado el 25%, pero que le quede claro a todo el mundo qué es lo que se ha ejecutado. Se ha ejecutado. A ver. Las compras de las vacunas, que por cierto, como son compras centralizadas, los fondos se han transferido directamente a la Comisión Europea. Y luego lo que se ha hecho es transferir los fondos tarde y mal a las comunidades autónomas para que hagan las convocatorias donde deberían entrar los pequeños y medianos empresarios, los autónomos. Como les han transferido en septiembre y octubre, no va a haber tiempo de hacer convocatorias, por lo tanto, no se van a ejecutar esos fondos. Este año es un año estéril para el Fondo de Recuperación, pero es lo que es peor. ¿Qué va a pasar entonces con esos fondos, Pues tendrán que incorporarse para el año que viene y sumarlos. Otra vez, ¿no? Otra vez, y esperemos que el año que viene, de verdad, lo que pido es ya no un tema de cambio de ideología, porque es verdad que alguien ya a estas edades pues seguramente no cambian, ya no cambiamos de ideología los que somos liberales, los que son comunistas y socialistas, pero por lo menos que sean eficaces con los fondos. Solo pedimos ya que hagan una buena gestión administrativa, que hasta ahora no la han hecho. Bueno, desde luego, esperemos que esas ayudas para pymes y emprendedores, podemos esperar entonces que en el 2022 empiecen a llegar los que puedan aguantar al 2022 con las puertas abiertas de sus negocios. Claro que eso es muy importante, sobre todo garantizar la viabilidad de aquellas empresas que puedan aportar valor al tejido productivo español, ¿eh? Lo que no se puede hacer, y eso lo digo con un talante absolutamente creativo y constructivo, es intentar sostener empresas zombie o empresas que no pueden aportar nada. O sea, esa forma de entender una economía subsidiada, una economía intervenida, no tiene sentido. Pero hay tanto talento, tantos emprendedores que ahora mismo requieren, primero, de que se remuevan los obstáculos administrativos, de que haya bajada de impuestos. Claro que puede haber bajada de impuestos. Bueno, de hecho en Madrid ya se ha demostrado que la bajada de impuestos está funcionando y se está convirtiendo en el centro donde están llegando las inversiones del mundo. Totalmente. Durante la pandemia, salvo España, todos los países de Europa bajaron los impuestos. En España no, es un tema de ideología fiscal que le quede claro a todo el mundo. Porque para el Partido Socialista da igual que crezca la economía, baje la economía, siempre suben impuestos. Es una cosa, ya digo, es una especie de mantra, hay algo psicótico en todo este planteamiento, ¿no? Pero es que es verdad, Madrid ha sido el contrapunto político a la economía nacional y afortunadamente por eso se concentra la actividad económica en Madrid. Por cierto, Madrid no roba a nadie. Madrid no roba absolutamente a nadie. Igual que España no robaba a Cataluña. Los que se han descapitalizado son precisamente una parte de la sociedad catalana arrastrada por el independentismo que ha generado un movimiento y una fuga de capital y empresas a Madrid. Hablábamos al principio, lo hablabas muy bien, Marilo, de credibilidad, de certidumbre, de estabilidad. El capital huye de la inestabilidad, huye de los mensajes, del mensaje de intromisión en el derecho de propiedad, huye de la inestabilidad política, huye de los que se levantan de pronto un buen día y se declaran independentistas. Por lo tanto, es que al final la gente que lo hace razonablemente bien, que tiene un pensamiento liberal puro con nuestros errores, que evidentemente a veces cometemos errores, pues la gente acaba viniendo a estos territorios. Bueno, y esperemos que siga siendo así. Y independientemente de esto, también se está dedicando muchísimos menos fondos a educación que en el resto de Europa. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque también empieza a haber un contrapeso muy importante. Bueno, más allá de que la educación también tiene que estar basada en el vector de la libertad absoluta, y en eso yo he sido siempre muy combativo políticamente y lo he demostrado siempre en todas mis tribunas y en mis artículos,
Creo que tenemos que orientar fundamentalmente la formación hacia la formación dual. Este país necesita esencialmente que quienes quieran trabajar en parte de su territorio, que quieran radicarse en sus provincias, algunas aquejadas del virus de la despoblación, tengan la capacidad de formarse en aquellas actividades propias que se pueden desarrollar localmente. Hagámoslo. Apostemos realmente por la formación dual. Evidentemente en España hay grandes profesionales. Yo soy profesional del derecho, hay profesionales de la economía, del periodismo, de todo, y tenemos grandes talentos, pero también desarrollemos el talento para que aquellas personas, fundamentalmente en el sector primario, que es el segundo sector más importante de este país, que a veces lo abandonamos, la agricultura, la ganadería, la pesca, puedan radicarse y puedan localizarse en sus territorios con el objetivo, evidentemente, de tener una mayor especialización, y eso que se llama ahora la España vacía, la España vaciada o la España vaciándose, que esto de utilizar los gerundios, participos y los adjetivos es muy propio del Partido Socialista, pues que sea una especie de pasado dentro de muy poco. ¿Será posible una bajada de la luz o tampoco podemos esperar eso? A corto plazo no, no engañemos a nadie. Pero no lo digo yo, lo dice el gobernador del Banco de España, lo dice el presidente del Banco Central Europeo. Hay una serie de factores estructurales que impiden que ahora mismo baje la luz y evidentemente el Partido Socialista hasta ahora ha anunciado que llegará más o menos a primavera. Según algunos analistas, teniendo en cuenta, insisto, los problemas sistémicos que tiene ahora mismo el mercado energético, podría incluso llegar a 1 año o 2 años de subidas permanentes de la luz. 2 años. Sí, sí, perfectamente, según algunos análisis. También quiero decir una cosa, a mí no me gusta ser alarmista. No va a haber suspensión de la luz, en esto yo creo que efectivamente con el gobierno hay que ayudar al gobierno en algunas cosas y en no crear mensajes alarmistas. Me preocupa más el gas, Sí, debería haber almacenamiento de gas en España. Han intentado tanto Calviño como Rivera buscar una solución en Europa y les han dicho en Europa que españoles busquen ustedes la solución. Lo que hablamos de la credibilidad, ¿no? Totalmente, cuando no tienes credibilidad al final no puedes imponer nada a tus socios, porque tus socios se ríen de ti, es normal. Bueno, tenemos que dejar un mensaje positivo. Este es un programa donde empoderamos la figura del emprendedor y damos esos ánimos y nos apoyamos entre nosotros. Un mensaje positivo para las pymes, para los emprendedores y una España con unos presupuestos ideales y perfectos, que entiendo que es lo que estamos todos tratando. Bueno, yo no puedo tratar la ciencia ficción ni lo que me gustaría, pero sí lo que quiero decir es varias cosas, ¿no? Lo has dicho al principio, el 98% del músculo productivo de este país son las pequeñas y medianas empresas. El talento, el emprendimiento. Esos jóvenes que quieren desarrollar proyectos basados en su creatividad, en lo que van aprendiendo, gente que además sale fuera de España y quiere volver, quiere ser otra vez repatriada con el objetivo de trabajar aquí, lo que les pido es que miren los espejos de aquellas economías regionales donde realmente la libertad empresarial se impone. El caso de Madrid. Andalucía está convirtiéndose ahora mismo en un modelo económico de desarrollo, porque cuando esas economías tiren, ya veréis cómo hasta algunos socialistas se convertirán a la ortodoxia liberal, porque en la competencia está fundamentalmente el rigor. Por lo tanto, que miren dónde se puede invertir mejor y a partir de ahí veréis cómo las comunidades autónomas cambiarán. Pues gran consejo, Mario Garcés. Un placer escucharte, como siempre. Eres bienvenido en este programa y hasta muy pronto. Muchísimas gracias.